te damos gracias por tantas cosas lindas que nos das y cómo tu luz alumbra nuestro camino. Te damos gracias por esa luz, Señor, que nos recuerda la libertad, la santidad. Tu luz nos abre camino poniéndonos en santidad. Cuando tu palabra, Señor, es luz a nuestro camino, significa de que entendemos que ahora reconocemos cómo es andar bien, en santidad, en fidelidad. Cuando tu palabra trae salvación, uno descansa, reposa, Padre, en hacer tu voluntad. Cuando tu palabra ha venido en salvación, Padre, significa en nosotros de que ahora tenemos paz en lo que hacemos y ahí es como que las adversidades quedan como en un puesto secundario, como algo, Señor, que no tiene la influencia primaria, sino que es algo que ya se solucionará. Por eso, Señor, te damos gracias en esta mañana por la luz de tu palabra, la luz de las Escrituras, porque abren camino a nuestro caminar, a nuestro camino, y traes a nosotros la paz, traes a nosotros la bendición. Entendemos el orar de esta manera, Señor, porque tú operas cuando nosotros estamos establecidos, Señor, en la dimensión de tu palabra. Te damos gracias, nos bendecimos y reunimos, Señor, todos nuestros sentidos. En el nombre de Jesús se sujetan nuestros sentidos espirituales, aún la audición, la visión, aún el tacto, el gusto, el olfato espiritual, Señor, se reúnen y a una comienzan a ser ejercitado y a tomar conciencia de cada paso que damos en la vida. Porque en el nombre de Jesús no somos ni como aquellos que retroceden, pero tampoco andamos en tiniebla, sino que andamos en luz. Y vemos la luz porque somos como el lucero o la lumbrera de la mañana que da su luz de momento tras momento hasta que el día es completado. Padre, gracias porque nos has llamado también a nosotros a ser luz del mundo. Y ser luz del mundo es no solo aprender, sino también enseñar a otros a ver, enseñar a otros a entrar o a estar en paz, enseñar a otros a caminar pasos firmes, como también aprendemos nosotros día a día a caminar pasos firmes. Te damos gracias y nos bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gracias, Jesús. Bueno, habíamos leído en el libro de Apocalipsis que habiendo hablado acerca del reino que tienen las tinieblas, que se tienen en distintas jerarquías, si bien uno se pone a ver eso y es de no acabar. ¿Por qué? Porque justamente están como bien organizados. A veces uno piensa, y esto entre usted y yo, a veces uno piensa, si nosotros nos supiéramos organizar, si nosotros supiéramos pararnos en el lugar que debemos, estar y caminar y saciarnos del bien y de la verdad, y no hacerle tanto caso a lo que sucede. Por ejemplo, le voy a dar, no sé, cualquier ejemplo. No puedo pagar la tarjeta, no sé qué me pasa, Dios no me escucha, no me ayuda, Dios no me acompaña, Dios me ha dejado solo, no puedo pagar la tarjeta. Y vos decís, ¿y Dios quería que tengas tarjeta? Porque capaz que Dios te está enseñando, la idea de Dios es que nosotros aprendamos a confiar en Él. ¿Por qué les comento esto? A mí me pasó. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? De la tarjeta me llamaron unos abogados, me empezaron a hacer juicio y fue con una tarjeta, pero no voy a decir el nombre. Y resulta que éramos jovencitos y nosotros queríamos tener tarjeta porque teníamos trabajo, porque y queríamos tarjeta. Pero no sabíamos usar tarjeta.
hasta que tuve que hacer, no sé, la cantidad de cuotas, años estuve pagando de a cuotita, 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 cuotita. ¿Por qué? Porque en ese entonces no sabía usar tarjeta. Y Dios me enseñó de esa manera. Y dije, nunca más con las tarjetas, nunca más con las tarjetas. Y a veces uno cree que es el diablo, y no, uno necesita entender, o sea, uno necesita entender y confiar en Dios. Yo no, por tener una tarjeta, ahora tengo más plata. No, tengo la misma, pero que la puedo manejar de otra manera, en cuotas, no sé, pero tengo el mismo dinero. O sea, entonces, después, bueno, cuando aprendí esas cosas, un día andaba en Neuquén y hasta me regalaron una tarjeta. Y con algunos beneficios y con algunos créditos de más, y me la regalaron. Y bueno, es el día de hoy que esa tarjeta la tenemos, y justamente bueno, se paga, se vive, se administra. ¿Y por qué? Porque Dios es el que justamente nos enseña a nosotros la salvación, nos enseña a vivir, a estar en paz. Bien, ¿por qué le explicaba esto? Porque nosotros necesitamos aprender a separar una cosa de la otra. Una cosa es el diablo, que él va a luchar contra la palabra, yo soy la palabra. Pero otra cosa es Dios a través de la luz, del entendimiento, de cómo aprender a vivir. Yo tengo un matrimonio y sí, mamita, viene de una cultura de diferente a mi casa. Me caso con una persona, mi cónyuge, ¿no? Y viene de familias diferentes, tienen culturas diferentes, crianzas diferentes, hasta las comidas a veces son diferentes, sus formas de vestir. La cultura del barrio, la cultura de su familia, y qué es lo que tengo que aprender a hacer, no imponer mi cultura. O sea, no lo aprendemos cuando somos niños, lamentablemente lo aprendemos cuando ya somos grandes, pero no es el diablo. Es que yo necesito, cuando dice la Biblia, el hombre se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. O sea, a ver, para dejar la cultura tuya y el otro deja la cultura de él, para que, a ver, ¿por qué nos casamos? Porque ahora ambos necesitamos entendernos y cumplir un propósito a Dios. Saber por qué tenemos hijos y qué vamos a inculcar, influenciar en nuestros hijos. Entonces, no todo es la culpa del diablo, sino que él tiene su organización y está bien organizado, tiene su jerarquía y dominan. Sí, y mucho dominan. Ahora, la iglesia tiene más que todo ese poder. Cada uno de nosotros tenemos autoridad sobre principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad. Todo espíritu que esté organizado, la iglesia se le dio el poder porque Dios se la dio a Cristo y Cristo se la dio a la iglesia, donde Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué es cabeza? Es ser influencia. Lo que pasa es que a veces la iglesia no tiene la influencia de Cristo. Cuando digo que la iglesia no tiene la influencia de Cristo, no significa de que yo que voy a una iglesia tengo la influencia de Cristo. Yo necesito ser entrenado. Yo necesito la paternidad de Dios. Yo necesito el Espíritu de Dios. Yo necesito la revelación de cada cosa. Alguien me dijo, ay, pastor, ¿por qué no me enseña a sanar enfermos? Sí, yo te enseño cómo sanar enfermos, pero si no te lo revela Dios, va a ser como un juego. ¿Por qué no nos revela o por qué no nos enseña cómo manejar los ángeles? A ver, para que vengan y que se paren en la puerta y en la ventana y que me custodien la cámara también, por si pasa alguien que... No, mi amor, los ángeles es una revelación también. Entonces yo no te puedo explicar algo que sí te voy a incentivar a que vos busques una revelación. Cubrámonos en la sangre de Cristo. Pastor, me cubrí en la sangre de Cristo. Claro, yo lo digo, pero ¿qué es la sangre de Cristo? Es una revelación. Y necesitamos entender el poder de la revelación de la sangre de Cristo. Bien. Perdón. Entonces, cuando hablamos nosotros el lenguaje de las dos dimensiones, tiene que ver con que nosotros
necesitamos aprender a diferenciar una cosa de la otra. Necesito entender cómo es la organización de las tinieblas. A veces sí. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un avance del reino de Dios, en mi hogar, en mi barrio, en mi ciudad, en mi provincia, en la región, por ejemplo en la Patagonia, donde estamos nosotros, o en una nación, o en Latinoamérica, a donde sea, Dios va a usar a una persona, como lo usó a Jonás para traer a Nínive, como lo usó a Abraham, como lo usó a Jacob, para liberar multitud del vientre de una mujer, liberar multitudes de naciones. Entonces, cuando Dios nos promete a nosotros de que estará con nosotros, que no nos dejará, y es obvio, Dios no nos va a dejar. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos aprender? Es su salvación. Cuando yo aprendo el camino, como Dios le dijo a Abraham, como Dios le dijo a Caín, si bien hicieres, ¿no te iría bien? Entonces es la misma pregunta que nos hacemos a diario. Si bien hacemos, o sea, si aprendo bien, es como una comida, si aprendes a dar el tiempo justo que mide la receta, la medida de la sal, la medida de esto, la medida de agua, la medida de cocción, la medida de la hornalla, amado, te va a salir bien. Los minutos exactos te va a salir exacto, porque alguien lo escribió, por algo lo escribió, porque ya lo hizo. Entonces, hoy hay gente que todo se lo da al diablo y el diablo no tiene la autoridad sobre vos ni la influencia sobre vos. Bueno, esa es otra problemática. Cuando yo le doy la autorización o le doy la legalidad, o cuando yo veo que mis ojos están, lamentablemente, ¿no?, dañados a ver el mal. ¿Por qué? Ya vamos a ver un día acerca del error que cometemos. Por ejemplo, alguien me ofendió. Y yo te podría preguntar con todo respeto, ¿cuándo aprendiste a ofenderte? ¿Cómo es que detectás la ofensa? ¿Cómo aprendiste a interpretar la ofensa? Y lo que pasa es que lo que me dijo te puede decir 20 cosas. Te puede estar maldiciendo. La idea es cuando yo interpreto una ofensa. Por eso es importante que nosotros aprendamos a escuchar a Dios, porque hemos escuchado más otras cosas que a Dios. Hemos escuchado las tinieblas, o sea, movernos en la ignorancia de la luz. Y entonces el lenguaje de las dos dimensiones tiene que ver con un lenguaje de las tinieblas y tiene que ver con un lenguaje de la luz. Y cuando nosotros entendemos que el lenguaje de la luz tiene que ver con la salvación, o sea, que yo aprenda cómo mirar una receta, cómo conducir, cómo tener un matrimonio, entender de dónde viene, y no importa quién sea la persona que Dios me trajo a mi lado. Podemos haber, bueno, yo hablo en el caso nuestro, nosotros éramos muy diferentes, y sí, obvio que el hombre jamás va a entender a la mujer, y menos cuando somos muy jovencitos. La mujer nunca va a entender al hombre, y sí, el hombre fue creado por Dios para enseñar. El hombre fue creado por Dios para educar, para cargar una familia, para llevar una familia. Por eso es que a la mujer se le hace difícil querer cargar una familia y querer dominar una casa. ¿Pero por qué lo hace? Porque tiene la influencia de su papá. Y más cuando son las nenas apegadas a su papá, quieren ordenar todo y mandar. No, porque yo. Y lamentablemente Dios les va a poner a alguien al lado que, aunque nunca administró nada y fue encerrado en una habitación, pero ya tiene la genética de Dios de enseñar. Por eso siempre un hombre va a estar enseñando. Por eso la idea de Dios es perfecta, pero necesitamos entenderlo a Dios. Como el hombre necesita entender a la mujer necesita entender al hombre. ¿Por qué? Porque es lo que ama y es lo que Dios le puso. La idea es poder entenderlo. Habíamos leído entonces hoy una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado afuera
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, cuando leímos ese versículo, es que Jesús ya nos trasladó por el Espíritu a las dimensiones de la luz. O sea, Él ya ve que nosotros, o lo toma por hecho, que nosotros le vamos a obedecer. Por eso en muchos libros vas a ver, muy en especial en los primeros 5, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para hacer conforme a todo lo que está escrito, te irá. ¿Sí? Si aprendemos a oír la voz de Dios, entonces, ¿cuál es la idea de Dios? Que solo le escuchemos a Él. Por eso tenemos un solo Dios, un solo Salvador, un mediador, que es Cristo, una sola palabra, un solo espíritu. Nosotros tenemos un solo Dios, mientras que las demás naciones tienen un montón de dioses paralelos. Tienen muchos dioses, adoran a muchos dioses. Este que me ayuda en aquello, el otro me ayuda en lo otro, el otro me ayuda. Nosotros tenemos un solo Dios de todos, por todos y para todos. Y a través de nuestro Dios, nosotros tenemos ese espíritu. Pero si nosotros paralelamente andamos o actuamos a la manera del enemigo, es como si nosotros nos regresáramos, es como si nosotros volviéramos a las iniquidades o hacia atrás. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Perdón. Nuestro trabajo es aprender a humillarnos. Aprender a humillarnos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Tomar el poder que hay en la sangre de Jesús. ¿Cuál es el poder de la sangre de Jesús? Tiene que ver con la obediencia de, por ejemplo, de que la palabra yo la vea. Por ejemplo, una vez charlaba con alguien en Israel cuando estuvimos, y les he contado muchas veces esto, que entramos a un negocio y le preguntábamos por qué no tenían miedo que en las veredas estuvieran presentes, regalos, cosas así, que alguien se las llevara. Y ellos me dijeron, no, si vos tocas algo, Dios dice, en la esquina lo escucharás y no lo querrás escuchar, porque va a temblar no solo la perita, sino tiembla la tierra cuando habla Dios. ¿Por qué me hablan así? Porque ellos son hijos de Abraham. Y digo yo, pero yo también soy hijo de Abraham. Pero lo que pasa es que ellos viven la palabra, y en esto quiero explicar la sangre de Cristo. Porque ellos dicen, mira, si vos me bendecís, Dios te va a encontrar en la esquina tomado de la mano y caminará con vos. ¿Por qué? Porque al ser hijos de Abraham, el que me bendice, Dios lo bendecirá. Ahora, el que me maldice, yo no me encargo, no me ocupo de eso, no me ensucio las manos, día o judío. No me ensucio las manos. Si vos me maldecís, Dios te maldecirá. O sea, se encarga Él de mí. Yo tengo una salvación. Solo creo en Él, solo vivo en Él. Tengo fe en la palabra, en lo que está escrito. Y Él me bendice si alguien me bendice, y a su vez Dios bendice a esa persona. Y si alguien me maldice, puede que algo me toque. No lo voy a notar, pero que la otra persona lo va a notar. Entonces, eso es la sangre de Cristo. Es cuando se nos revela la palabra de tal manera que vos decís, ¿por qué una persona no entra en paz? ¿Por qué entramos en las preocupaciones, en el temor, en la angustia? ¿Por qué entramos en la ansiedad? Justamente porque hemos aprendido de otros dioses. ¿Cuándo te postraste ante la ansiedad? Les voy a dar una chance que ya vamos a pasar algún día a ese tipo de enseñanza. Pero, por ejemplo, nosotros lo primero que hacemos es llorar. Yo soy muy llorón, pero cuando lloraba por las adversidades era terrible,
porque no le mezquinaba moco, llanto, grito, no le mezquinaba nada. ¿Me entendés? Y mucha gente a veces está igual. Y la Biblia dice que nosotros debemos echar lágrimas cual arroyo, día y noche, no cesar en las vigilias del día, y derramar como agua nuestro corazón, pero ante la presencia de Dios. O sea, eso me dice que yo tengo prohibido derramar lágrimas ante una adversidad. O sea, si una lágrima levanta un altar a Cristo, ¿por qué una misma lágrima levantaría otro altar? Y sí, lo levanta, porque las lágrimas son para levantar altar. Entonces la pregunta que nos podemos hacer, dije que era solo un poquito, pero ¿cuántas veces lloramos por la adversidad, por la angustia, por la necesidad, por una enfermedad? Y si el Señor dijo, ¿hay alguien enfermo? Canten alabanza. Y dice, no teníamos que quejar. No, llamen a los ancianos a los ancianos de la iglesia o a los ancianos, a la gente que sabe, y que ore la palabra. Por eso dice a los ancianos, porque es gente que ya está preparada. Llámenlos a ellos y listo, ya está, tengan paz, porque eso va a pasar. Pero no, nosotros preferimos en el espíritu de las tinieblas o en las dimensiones de las tinieblas, desconocimiento, en llorar. Y pareciera que si más lloramos, más gritamos, más nos quejamos y ya le entramos a agregar temor, el miedo, la incertidumbre, y parece que me voy a morir, y parece que nadie me quiere, y ya salta el rechazo. Vos imaginate todo lo que acumula una sola cosita que se desprende. Levantamos un altar, ¿a quién? Porque no es a Cristo. Entonces, cuando aprendemos las dimensiones de las tinieblas y de la luz, nosotros aprendemos a desarrollarnos de que todo nuestro cuerpo le glorifica a Dios. ¿Cómo? Entonces debe ser aprendido, debe estar sano, porque mis emociones no deben estar volcadas a la necesidad. Mis emociones deben estar controladas en la palabra. Es aprender a descansar en Cristo Jesús. Mi espíritu, mi cuerpo natural o físico, mi cuerpo emocional y mi cuerpo espiritual. Pablo dijo, glorificad a Dios en vuestros cuerpos, los cuales son de Dios. Dios nos dio 3 cuerpos para saberlos administrar. El cuerpo físico, si yo no lo cuido, mañana va a tener que ir a ver un médico. Si yo no sé comer, mañana me van a tener que hacer una operación de hígado, o no sé, de vesícula o de lo que sea. Si yo no sé hidratarme, me puedo joder los riñones. Si yo no sé hacer fuerza, puedo joderme el ciático. En fin, si yo no sé cuidarme de los ruidos, mañana me voy a joder los tímpanos. Si yo no sé cuidarme de la vista, no sé, ¿no? Cuando suelda o qué sé yo, y mañana voy a estar corto de vista. Yo vi gente que lamentablemente, no, así nomás, y total. Y sí, sin guante, papito, después la mano es piel. ¿Entiende? Entonces, a veces nosotros creemos que estamos bien, pero necesitamos nosotros ejercitarnos y ejercitarnos para que las cosas estén bien y que nosotros sepamos cómo hacer, tener cuidado. Si yo dejo el celular al lado de la canilla y, mi amor, cuando abras la canilla, de pronto, no sé, saltó agua o se te cayó un vaso o alguien te llamó y pasaste a tirar el vaso, el celular no se deja al lado de la canilla. O sea, es algo que estoy diciendo cosas, ¿no? Nada más. Pero hay cuidados que personalmente nada más, personalmente uno los tiene. Y son cuidados que uno dice, no, eso no lo hago, no lo dejo así, porque puede tener consecuencias. O alguna vez nos pasó, o simplemente somos cuidadosos. ¿Sí? Bueno, con nuestros hijos eso lo vemos y aprendemos mucho de ello. Entonces, el Señor Jesús nos trasladó a todos nosotros por el Espíritu al reino de la luz. Nos dijo, tomen las Escrituras, todas las Escrituras, porque ellas son vida.
La Escritura es eficaz y ella es vida. Las Escrituras es algo que a nosotros nos va a dimensionar. Bueno, entonces, tomar el poder, dijimos que hay en la sangre. También debemos pedir al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es justamente esa paz que nosotros tenemos. El Espíritu Santo es lo único que a nosotros nos guía a toda verdad y justicia. El Espíritu Santo nos va a guiar a la victoria. El Espíritu Santo nos va a guiar siempre a vivir en obediencia. El Espíritu Santo nos va a guiar. ¿Cómo nos guía? Es que a veces, por ejemplo, en lo personal, uno siente temor de mirar, de decir, de observar, de conducirse de una mala manera. Uno siente el temor y dice, wow, no importa si te está mirando tu mujer o te está mirando tus hijos o alguien, no, me está mirando Dios. Entonces ahí es donde no importa si estamos solos. Ahí es donde no importa si alguien me escucha o no, porque el Espíritu Santo uno debe buscar con vivo anhelo, como dijo Pablo, busca dones, buscar revelaciones, pero sobre todo el que sea bautizado en el Espíritu Santo. ¿Sí? Necesitamos nosotros buscar los dones espirituales, las revelaciones de Dios. ¿Cómo? Necesito un aposento. O sea, un aposento se le llama a una habitación cerrada. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Y qué es orar? Es repetir las palabras. No es pedir lo que vos tenés necesidad. Señor, no puedo pagar la tarjeta. No, eso no entra en la oración. Señor, no puedo pagar la corriente de la boleta. No puedo cargar combustible al vehículo. No puedo pagar el alquiler. Señor, no encuentro aquello. No entra en la oración. La oración es repetir las Escrituras. Escrito está. Escrito está. Por eso Apocalipsis dice, y ellos lo han vencido. ¿Cómo lo vencieron? Y por medio de la sangre del Cordero y del poder de su palabra. Ya nos ve a nosotros victoriosos. El Espíritu Santo nos lleva a la victoria. Es como les contaba que a veces nosotros orábamos cuando nuestros hijos eran niños. Y a veces no había nada, ni para cocinar, ni para nada, apenas salía agua de la canilla. Y orábamos, no sé, con Pau una vez oramos porque quería comer pollo asado y dijimos, bueno, vamos a poner la mesa, pusimos la mesa, nos pusimos de la mesa, de las manos, perdón, y nos pusimos a orar y terminamos de orar y alguien volteó la puerta y nos traía un pollo que había comprado no sé a dónde, de la escuela, y bueno, y en eso ellos empezaron a ver un montón de respuestas de Dios. ¿Por qué? Porque no orábamos, Señor, tenemos hambre. No, Señor, te damos gracias, porque si te das de comer a las aves de los cielos, wow, Señor, y nadie no trabaja y tú las alimentas, ¿cómo tienen sus plumas, sus vestimentas, las flores del campo, cómo los colores que tienen, Señor? Y si tú te encargas tanto de tantas cosas, cuánto más de nosotros tus hijos. Así que retrocedemos los pensamientos, hacemos retroceder esa adversidad que viene y que me atormenta, que luego después si yo consumo, viene el temor, viene el miedo, la incertidumbre, se decae el pensamiento, la charla. Y es ahí donde yo necesito aprender a pararme en la palabra. El Espíritu Santo es ahí donde nos guía a la verdad y a vivir en la obediencia que tiene la palabra y a obtener la victoria. Entonces, ahí es donde cuando nosotros aprendemos el poder de la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo, es donde van a unirse dos cosas, miren. Ahí es donde nosotros empezamos a limpiarnos de lo que es la iniquidad. Ahí nos empezamos a limpiar de lo que es iniquidad. ¿Por qué? Y porque las iniquidades se asientan en la médula ósea. O sea, si uno mira su columna vertebral nomás, adentro de la columna vertebral, uno tiene como un líquido
que es donde se asienta la iniquidad. Adentro de los huesos es donde se asienta la iniquidad. ¿Por qué? Porque es lo que se une en el nacimiento de un bebé a través del esperma de un hombre y del óvulo de una mujer. Y lo que guarda el óvulo es la sangre de esa genética o de ese hombre. Y lo que sucede es que la criatura que luego nace lleva una genética de maldición natural. Dios sopla con su espíritu la vida santa, pero al tomarla el esperma o la vida natural del hombre, cuando no está sano, por eso uno debe educar a sus hijos para que cuando ellos mañana tengan una relación y tengan una familia y quieran tener hijos, los tengan en santa y piadosa manera de vivir y de estar. Lamentablemente hay tal grado de perversión en la humanidad que a todos nos tocó tener que estar lidiando con las iniquidades. Y de pronto tengo instintos de mamá, instintos de papá, y tengo instintos ancestrales, generacionales, hereditarios, formas de los abuelos, de los bisabuelos, tatarabuelos, porque Éxodo 20 dice que Dios visita, o sea, Dios permite que esa iniquidad se manifieste. Dios visita la iniquidad ancestral desde la tercera y cuarta generación de los que me persiguen. Entonces, cuando yo no permito que el Espíritu Santo me guíe, que la sangre de Cristo opere en mí, yo estoy lamentablemente como enredado en las iniquidades y eso va a fluir. Por eso yo puedo orar, pero a su vez sigo viviendo lo mismo. Oré, canté, fui a la iglesia, leí la Biblia, no sé, levanté las manos, me arrodillé, lloré, hice un montón de cosas, pero vuelvo a sentir el miedo, vuelvo a sentir el temor. ¿Por qué? Porque justamente lo que necesito es el poder de la sangre y el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me ayuden a establecerme en el poder que tienen las Escrituras. Cuando ellas comienzan a operar en nosotros, yo voy a reconocer. Mire, yo les he contado algunas cosas. Por ejemplo, yo era muy enojón. No sé. Y un día, no, enojón no, ¿cómo es? Respondón. No sé cómo se dice. Siempre tenía que responder algo. ¿Sí? Respondón. Y contestador. Pero cuando era jovencito esto. Y un día le dije al Espíritu Santo, ¿por qué no me decía Espíritu Santo cuando yo aprendí a contestar? Porque después que me daba cuenta, digo, le respondí mal a los patrones, le respondí mal a mi papá, le respondí mal a mi hermana mayor, le respondí, y eso es una falta de honra. Después ya a mis suegros, y después ya, en fin, y vos decís, wow, faltarle a veces hasta el respeto en responder mal. ¿Y qué es eso? Y bueno, me puse a orar y le digo, Espíritu Santo, guíame en esto, porque no tiene que suceder. Y yo quiero saber de dónde nació, o si inició en mí, o viene de más atrás, de mi padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Y bueno, un día, sin darme cuenta, parece que había pasado un par de días, y una noche me sueño que yo estaba en la escuela de guardapolvito blanco, yo tendría unos 6 o 7 años, y sentado, me vi tal cual donde yo me sentaba en la escuela, al lado de la ventana, y la seño me hablaba. Y yo ahí le respondía, y que no iba a presentar, no sé si la tarea, no sé qué lo que era, y le levantaba los hombros. Y yo digo, míralo al Danielito ahí. Y después me desperté, no sé si me desperté de ese mismo sueño o al otro día, pero recordé ese sueño. Y digo, Espíritu Santo, te doy gracias, te adoro, y empecé a leer las Escrituras y entré a llorar, diciéndole, Padre, te pido perdón, y en este mismo día le pido perdón a esa señora que no sé si vive,
le pido perdón a mis compañeros y yo arranco de mi vida ese espíritu que entró ese día porque yo mismo lo generé. Entonces lo arranco, lo desarmo y lo expulso de mi vida en el nombre de Jesús. Ahora aplico el poder de la sangre que me perdona, que me lava, que me limpia de todo pecado y de toda maldad. La sangre se me tiene que revelar para que ella lave, limpie mi pensamiento, mi actitud, mi forma de proceder. ¿Sabe que a veces la gente hace distintos tipos de cursos, ¿no? Normalmente cursos, bueno, muchos cursos afuera donde te enseñan a no contestar, por ejemplo. Y está bien, te enseñan educación, que también te lo enseña la seño en la escuela, los padres, toda persona te van a enseñar educación, te van a decir, no, eso no se hace, eso es falta de respeto, aquello no lo hagas, no lo repitas, y uno trata de educar a los niños, pero la idea es orar al Espíritu Santo para que nos revele desde dónde nació. ¿Sabes por qué? Les voy a dar esta explicación con un dedo. Si uno corta una iniquidad, si uno corta una maldición, si uno corta una maldad, cada vez que uno corta algo, una parte queda abajo y la otra parte queda arriba. Y uno necesita arrancar de raíz. Si uno aprende a arrancar, por eso Jeremías 1:10 le dijo Dios al profeta Jeremías, en este día yo te he puesto para arrancar, arruinar, demoler, deshacer y para plantar y para edificar. Por eso es que nosotros fuimos puestos por Dios para que a través del Espíritu Santo y a través de la sangre de Cristo nosotros vivamos en victoria y que nosotros vivamos en obediencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es simple. No me gusta cómo hablo, no me gusta cómo pienso. ¿Por qué pienso así si a mi persona que más amo le incomoda? ¿Por qué discutimos? Seguramente dije algo, ay, bueno, pero no me entienden. Bueno, ya eso es soberbia. Ay, bueno, pero no quieren entender lo que yo digo. Bueno, eso ya es, ¿entiende? Todo tiene un nombre, todo tiene un nombre distinto, del cual yo necesito vivir en estado de paz. Si yo no estoy en paz, y no vivo en paz, y no dejo vivir, ya es otra cosa más. Necesito que el poder de la sangre de Cristo y que el Espíritu Santo me guíen a toda verdad y a toda justicia. ¿Por qué les cuento estos testimonios? Porque justamente es lo que nos ayudó a nosotros madurar. ¿Y por qué querés madurar así, Daniel? Porque amo a Jesús. Si yo no amo a Jesús, no me voy a formar. Y cuando digo esto, lo digo entre paréntesis, porque a veces hasta pastores somos. Profetas somos. Pero si una persona no se forma, estará toda la vida hablando desde el sol hacia abajo, pero nunca desde el sol hacia arriba. Siempre hablando vanidades. Como un pastor que una vez estaba en una iglesia y dice, hermano, tenemos que dejar de pecar y basta de pecar, y el pecado Dios lo condena, y el pecado nos va a llevar al infierno, y el pecado te mata, y el pecado te anula, y el pecado. Yo digo, qué bueno que la gente no peca. Salí afuera y le pregunto a un hermano, qué lindo el mensaje. Sí, vio qué lindo cómo Dios habló, qué bueno, le digo. ¿De qué era el mensaje? Y que no tenemos que pecar. Ah, cierto, no tenemos que pecar. ¿Usted sabe qué es pecado? Le digo. Y todo lo malo, me dice. Le digo, no, el pecado es uno y Dios lo condena. Entonces necesitamos nosotros aprender qué es un pecado. Se los digo entre paréntesis, pecar es no escuchar a Dios. Pecar es no leer las escrituras diariamente. Al pueblo de Israel le pasó por no escuchar a Dios, anduvieron 40 años en el desierto. ¿Cuántos años estás pasando en un desierto? Que no prosperas,
que no avanzas, que como que das vueltas, como hojita en una compuerta. Pasan años que no prosperas, están pasando días y años, es probable que tengas que retornar a escuchar al Señor. Es probable que no te faltes a una clase de estas. ¿Por qué? Porque vas a escuchar a Dios a través de tantos ejemplos y a través de una forma distinta de comunicarnos. Seguramente Dios va a abrir nuestro corazón en muchas otras cosas para que podamos ayudar a uno y podamos ayudar a otro. El Señor nos ha bendecido y nos ha prosperado en muchas cosas. Yo agradezco tanto al Señor por mis hijos, por mis nietos. Agradezco tanto a Dios porque sé que en ellos va a ser impartido muchas cosas. Y escucho a mis hijos y veo a mis nietos y veo que el Señor va a llenar de mucha prosperidad. Y la prosperidad no tiene que ver con lo económico. La prosperidad es que lo que vos te proponga, eso va a avanzar. La prosperidad tiene que ver con la visión, con la mente, la manera de hablar, ser más maduro, estar establecido. Eso es que prospere tu pensamiento, que prospere tu caminar, que prospere tu paz, que prospere, por supuesto va a prosperar lo económico, pero mi vida no es esta. O sea, ¿de qué vale que el hombre se acumule y junte y se envanece juntando o por pretender o querer, aunque todos pretendemos estar mejor, pero conformados, dice la Biblia, con tener sustento y con tener abrigo. Cuando usted reconozca un día que es tener sustento y abrigo, usted estaría lleno. Es como ser dueño de una estancia, lleno de flotas de camiones y tener barcos, eso es estar conforme, con sustento y con abrigo. Pero es otro tema, un tema que ya vamos a hablar. Y va a ser una bendición. ¿Por qué? Porque si mi mente no está libre, amado, es ahí donde nada prospera. Si yo no veo avances en mi familia, en mis hijos, en mi matrimonio, en mi persona muy en especial, no puedo hacer prosperar lo que yo no prospero. Bien, entonces, la iniquidad, como hablaba, va a empezar a dominar a veces mi forma de mirar las cosas, y ella va a prosperar. O sea, cómo prospera la iniquidad dominando mi manera de proceder. Lo que necesitamos es que el Espíritu Santo venga y destruya. Ahora, ¿cómo lo va a destruir? Y si yo no le doy legalidad, no lo puedo destruir. Es como cuando Daniel se puso a orar y dice: Señor, ¿por qué contesto? ¿Por qué levanto los hombros? ¿Por qué ese estado de mal educado, no? Bueno, y el Señor dice: ¿querés saber? Y en la noche me hizo soñar así, tal cual, como de dónde nació. Capaz que lo vi en otro compañerito, no importa, pero alguien vendió y yo compré. Y cuando compré la idea, la puse en práctica. Y desde ese día, ¡pum!, Satanás dañó mi corazón. Entonces, así como dañó mi corazón, yo sentí vergüenza por hacerlo. Y cuando sentí vergüenza, me humillé a Dios. Y le dije: Señor, lloro, pero a ti, a tu presencia, y quiero que el Espíritu Santo me ayude. Y por haber buscado que el Espíritu Santo me ayude, en una noche me sueño. Y entonces ahí Dios me da una segunda oportunidad de poder arrancar de mi corazón lo que yo veía que estaba mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me ayudó. Entonces, nosotros no tenemos que permitir las iniquidades. A veces nos permitimos que lo emocional esté dañado o lo físico esté dañado, porque lo físico, y a veces también lo espiritual. Porque a veces nosotros decimos lo físico, y papá era, estaba enfermo o tenía ciertos vicios. Entonces los hijos también tienen ciertos vicios o tienen ciertas enfermedades. Nosotros conocemos gente de que la abuelita falleció de cáncer, la mamá, y
las hijas fallecieron de cáncer, hoy les toca a los nietos, y ahora ya a los bisnietos de más chicos también les toca. Y vos decís, y les hablás de las iniquidades, pero ellos dicen, no, si nosotros vamos a la iglesia, nosotros esas cosas nada que ver, no tenemos nada porque creemos en la sangre de Cristo, y eso no nos va a tocar a nosotros. Pero mi amor, se están muriendo de generación en generación. Entonces una persona se vuelve terca. Cuando hablo de las enfermedades, hablo también de los vicios. Cuando hablo de los vicios, hablo también de la mala manera de responder, hablo de la mala manera de ver, de la falta de visión. Te estás viendo, nos estamos mirando. Si Dios envía a alguien para decirnos, mirá, vos podrías estar mejor, podrías vivir mejor, podrías moverte mejor, entonces, ¿por qué no lo escucho? Porque el Dios de este siglo, dice la Biblia, que ha cegado el entendimiento de los entendidos, para que con sus ojos no vean, sus oídos no oigan, y en su corazón no entiendan, estén cerrados. Yo sé que buscas una libertad, sé que estás a la pesca de una libertad de movernos en dimensiones de la luz, y sé que lo vas a lograr. ¿Cómo? Cada día nos vamos a humillar a la palabra y decirle, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y a toda justicia. Hay una hija que siempre cuando va a orar, la vas a escuchar que dice, Espíritu Santo, guíanos, Espíritu Santo. Y vos decís, no tiene que salir eso de nuestra boca. Jamás salgas a algún lado sin que le digas, Espíritu Santo, tú eres mi amigo, tú conduces mis pies, tú, como decía David, por pasto o por delicados pastos me guiarás, me confortarás, o sea, me guiarás por sendas de justicia, todo por amor a tu nombre. Y aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú vas conmigo donde quiera que vaya. Y vos decís, ¿por qué no aprende la persona a vivir si está todo escrito? Se sabe en la Biblia, saben los textos de memoria, pero no saben vivirlo, no saben aplicarlo. Y la idea es que el Espíritu Santo y el poder de la sangre de Cristo nos ayuden a nosotros a entender que nosotros tenemos la mente de Cristo y que nosotros tenemos la vida de Dios. Entonces, voy a terminar diciendo que cuando nosotros declaramos para cerrar, porque se nos acaba la hora, cuando nosotros algo queremos detenerlo, vamos a tomar una intervención en esta mañana, vamos a hacer una práctica de intervenir con los ángeles del Señor. ¿Y cómo vamos a hacer con esto? Vamos a orar y vamos a usar la autoridad de hijos. Vamos a usar la autoridad del Espíritu, que es la palabra, y la autoridad de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Eso es una revelación. Todo es una revelación. Aún los ángeles es una revelación. Nada se consigue así porque escribo o escucho algo. Toda revelación también viene por causa de una enseñanza. No hay revelación si no hay enseñanza. ¿Sí? Bien. Vamos a orar de una manera diciéndole, Espíritu Santo, quiero que envíes ángeles. Y, por ejemplo, en el lenguaje de las dimensiones hay ángeles que son legisladores. Ellos conducen leyes espirituales. Hay ángeles que sanan, hay ángeles que pelean, otros que guerrean, otros que... hay diversidad de ángeles, amado. El ministerio de los ángeles es muy tremendo. Un día vamos a dar varias clases de eso, sí, porque no se hacen una. Pero es muy necesario porque los ángeles están al servicio de la iglesia. Y a veces la iglesia dice, no, estoy intercediendo.
para hacer retroceder, así que le doy con la palabra y en el nombre de Jesús, y declaro que escrito está, que la palabra rompe la piedra y hace pedazo las puertas de hierro y los cerrojos de bronce. Y uno, cuando entiende del ministerio de los ángeles, esa palabra está en Daniel, cuando dice que Daniel veía al rey Nabucodonosor, la cabeza de oro, el pecho de plata, el abdomen de bronce, el muslo y las piernas de hierro, y después abajo de barro y de hierro cocido. Uno dice, haré pedazo las puertas de bronce. ¿Qué puertas de bronce? Es un gobierno del Nabucodonosor de parte del abdomen y muslo. Haré pedazo puertas, son lugares de conocimiento, puertas, lugares de conocimiento, puertas de hierro, y haré pedazos cerrojos de bronce. ¿Entienden? Cuando uno ora eso, ¿qué tiene que hacer? Si son gobiernos, uno necesita la activación de los ángeles del Señor. Entonces, vamos a pedir ángeles ministradores de legislación, por ejemplo, en esta mañana. Y le vamos a decir al Señor que esos ángeles ministradores de legislación me van a hacer entender leyes. Ahora, quiero que usted ponga sentido en esto y conciencia. ¿Por qué? Porque si yo le digo, Señor, no quiero responder mal a nadie, lo primero que te va a aparecer en esta mañana o en este día, en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos o en la sociedad, lo primero que te va a aparecer es alguien que le vas a terminar respondiendo. Perdón por esto, pero vamos a cerrar la boca. Vamos a tratar de escuchar. ¿Por qué? Porque si vamos a activar a los ángeles van a resolver asuntos. Los ángeles van a traer leyes. Los ángeles traen los decretos divinos. Los ángeles se mueven bajo decreto de la iglesia. La iglesia les ordena, vengan ángeles, ministradores de legislación, y ellos van a legislar. No te metas. ¿Estamos? Es una práctica que la persona necesita entrar y necesita entenderla. Si yo entiendo de que hay alguien que va a legislar, es como vos tenés, no sé, un accidente. Se chocaron dos vehículos, vos tenés parte de uno y vos querés ir a arreglar con el abogado del otro. No, mi amor, contratate un abogado y que el abogado confronte las partes y que resuelva los asuntos. Si vos no entendés de leyes, por ejemplo, una mente con perdón por esto, pero si yo tengo una mente en perversión, que no se lo voy a decir a nadie, pero yo soy perverso. ¿Por qué? Y porque, no sé, de pronto tengo ilusiones, de pronto tengo, no sé, se me torce el casco, o la mirada, o el pensamiento, amado, yo tengo iniquidad y tengo un corazón sucio. ¿Puedo legislar? No, porque las leyes espirituales y los decretos de Dios son santos. ¿Cómo harías vos para soltar un decreto de vida frente a una adversidad si no sos santo? Entonces, el Espíritu Santo y la sangre de Cristo, yo debo ayudarme con los maestros para aprender, para ser enseñados. Una vez que se me revela, el Espíritu Santo va a guiar mi camino. Y al guiar mi camino, va a hacer descender los ángeles ministradores de la gracia de Dios, legisladores, que van a traer decretos de gracia y de favor. Y yo voy a estar a salvo. Y es como que ellos trajeron un decreto de santidad, del cual es Dios en mí, pero yo no estoy en santidad. Pero va a hacer un ejercicio doble. No solo va a legislar hacia afuera,
sino también va a sanar hacia adentro. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, porque nos has bendecido tanto, Señor. Nos has bendecido tanto. Activamos en este momento el poder de tu palabra y hablamos a los ángeles que están a nuestra custodia, que están a nuestro favor, que ellos están a nuestra disposición. Hablo en el nombre de Jesús a esa multitud y millares de ángeles. Hablo en el nombre de Jesús. Y a mucha gente que está solicitándoles, ángeles son enviados en este momento para traer legislación de santidad, de pureza, y que traigan decretos, no solo para que la adversidad se entere de que están guardados, aleluya, sino también porque queremos aprender. Ángeles de Dios desciendan a nuestros hogares para que veamos a través de ellos, para que a través de ángeles de justicia y de legislación operen a nuestro alrededor. Aún escrito está: tus ángeles mandarás acerca de mí para que sea guardado en todo mi camino. Padre, gracias. Activo ese ámbito de ángeles. Activo ese ámbito, Señor, angelical de luz. Activo en el nombre de Jesús esos ámbitos. Activo esos ángeles de legislación. Sí, Señor, abrimos lugar y declaramos, Señor, solamente adoración a tu nombre, porque los ángeles son santos. Y cuando ellos vienen, van a posar en lugares de santidad. No me detendré en la adoración durante todo el día, porque mientras más ámbitos de adoración hayan en mi hogar, ellos se asientan en lugares de adoración y ámbitos de luz. Iglesia genera ámbitos de santidad y de adoración. Iglesia genera ámbitos de adoración, porque los ángeles no se detendrán. Padre, gracias te doy. Activamos en el nombre de Jesús el poder de esos decretos que los ángeles traerán. No sé si los entienda, no me voy a meter en ellos, solamente voy a adorar. Pero los ángeles traerán decretos que hará entender el mundo espiritual hacia afuera, pero también me hará entender, y el temor de Dios me hará cambiar de actitud y aún de carácter. Mi naturaleza será cambiada aún por los ángeles que traigan decretos de santidad y de luz. Padre, muchas gracias te doy. Muchas gracias te doy por lo que haces, aún por lo que harás. Muchas gracias te doy, Señor. Señor Jesús, gracias por ese movimiento ejercido, Señor, en cada hogar, en cada barrio, en cada ciudad. Padre, aún en nuestra nación y en las naciones de alrededor, oramos para que tus ángeles sean, Señor, los que acampan alrededor de los que temen al poder de tu palabra. Oro, Señor, por nuestros padres espirituales. Bendigo, Señor, esa triple frontera. Oramos, cuidamos y defendemos, Señor, tu palabra, porque ella hará lo que tiene que hacer, porque por eso es enviada. Te damos gracias, Señor, y bendecimos este día. Cada persona, Señor, que se conecta, como los que verán luego, Señor, en el nombre de Jesús, bendigo, sea prosperada su mente, su disposición y su corazón. Ángeles de Dios,
no se detengan en visitar, no se detengan en venir bajo ámbitos de gloria para estar guardados. Padre, muchas gracias te doy en el nombre de Jesús y Salvador. Amén.